¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. De tal manera que lo tengan la mayoría para que podamos darle lectura y no se pierdan de esto, amén. ¿Ok? ¿Ya lo tiene la mayoría? ¿Amén? Ok. Dice así la escritura, dice, consuélense, consuélense, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble han recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparen el camino a Yahweh, enderecen calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Amén. Ok, fíjense, amados hermanos, aquí el profeta está hablando de parte de Yahweh y le pide al pueblo, ¿verdad?, que se consuele. Ahí en su escritura, si tiene versión Reina Valera, dice consolaos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Consuélense. Amén. Consuélense, consuélese, pueblo mío, dice Yahweh. Amén. Ahora bien, a ver, ya saben que aquí todos aprendemos de todos. ¿Y qué significa la palabra consuelo? A ver, para usted, ¿qué significa la palabra consuelo? Quien sepa, póngase de pie y dígame, ¿qué significa consuelo? O consolar, el verbo consolar, ¿qué significa? Yo pienso que es palabras de aliento, de ánimo, de cariño, animando. Ok, ajá. Ser escuchado, apapachado. Apapachado, ser escuchado, ok. Ser animado, dicen, ¿verdad? Recibir palabras de aliento. Amén. ¿Alguien más que tenga otro término de lo que significa consolar? ¿No? ¿A usted nunca nadie lo ha consolado? Normalmente, ¿cuándo se consuela a alguien? Cuando está triste, cuando pasa una presión. Ok, cuando alguien está triste, cuando alguien está enfermo, cuando pasó una ¿cómo? Una aflicción, ¿ok? Fíjense, pero en realidad consuelo se acerta un poquito más, como decía el hermano, el ser escuchado, el ser apapachado, el ser, y como decía la hermana, ¿no? El ser ¿cómo decías tú, hija? El ser, cuando tú consuelas a alguien que tenía una aflicción, el ser animado, ¿ok? Y ciertamente sí, si usted va y busca en el diccionario común, ¿verdad? O le pregunta, ya ven que ya hoy en día ya no usamos libros, ¿verdad? Antes teníamos nuestros diccionarios y toda la cosa. Hoy ya luego, si tenemos datos o internet, vamos al Google y le podemos significado de consolar y ya Google nos empieza a decir, ¿verdad? Ok, entonces si nosotros investigamos de una u otra manera, vamos a encontrar que la palabra consolar significa aliviar una tristeza o aflicción, sufrimiento, pena, pesadumbre, amargura o dolor de una persona, así como de mejorar su estado de ánimo. O sea, eso es consolar. Pero ahora la pregunta es, ok, es aliviar una tristeza, aflicción, pero ¿cómo se alivia? ¿Cómo alivia yo, si voy a consolar a alguien, cómo alivio a esa persona de su dolor o su tristeza o su aflicción? ¿Cómo la voy a consolar? A veces no bastan palabras, hermano. Y a veces no basta un apapacho. ¿Cómo alivio yo a esa persona? Fíjense, cuando uno de nuestros hijos se cae, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Corres a consolarlo. A veces, ¿verdad? Porque si no, a veces le decimos, ya ves, te lo dije, te ibas a caer y te caíste. Yo no sé, ahí no hubo consuelo, ¿eh?
Pero si usted va y se acerca a su pequeño que se cayó y lo empieza a apapachar, como dijo el hermano Oscar, ¿verdad? Y le dice, no, mi amor, mira, y usted va a empezar a darle alivio. Y se lastimó el niño, ¿qué es lo que va a hacer usted? Curar su herida. De esa manera el Padre nos consuela, porque el Padre no le deja, ya ves, te dije, pórtate bien, porque si tú sigues el camino del mal, la muerte te va a alcanzar. O sea, Yahweh no nos dice así, hermanos. Fíjense que Yahweh tiene misericordia. Sí, Yahweh nos hace ver nuestro error, pero tiene misericordia. Y no te da a la primera, sino que tiene misericordia. Y lo que Él procura es aliviarnos, porque a fin de cuentas ese es el consuelo del Padre, que te alivie de tu aflicción. ¿Y cómo te va a aliviar? En esta mañana vamos a aprender cómo es que Yahweh nos alivia de nuestras aflicciones. O sea, Él sí es un muy buen consolador. Porque fíjense, nosotros todos tenemos o teníamos por entendido que el consolador, ¿quién es? El Ruach HaKodesh. Porque la Escritura dice, ¿no?, que cuando venga el consolador y etcétera. Y siempre decimos, es que el consolador, porque hasta decimos que venga el consolador, ¿verdad? Y luego allá el Padre dice, oye Yeshua, ¿a quién le hablarán? ¿A ti o a mí? O a nuestro espíritu. ¿A quién le hablan? ¿Por qué? Porque en las tres manifestaciones, Yahweh como Padre, y Yahweh como Hijo, y Yahweh como Ruach HaKodesh, tiene en sus tres manifestaciones tiene el título de ser un consolador. Amén. Fíjense, y si usted no me cree, ¿verdad? Si usted no me cree esta parte, vamos a ver 2 Corintios 1, 2, 4. Primero vamos a conocer a Yahweh, a Yeshua y al Ruach HaKodesh como el consolador, y luego vamos a ver de qué manera nos consuela. 2 Corintios 1, 2 al 4. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tienen? 2 Corintios capítulo 1, versos del 2 al 4. Amén. Amén. Ok, dice, gracia y paz a ustedes. ¿De parte de quién? De Yahweh, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Ok, fíjense, aquí el apóstol Pablo está mandando una carta y está mandando bendiciones y saludos de parte del Padre y de Yeshua, ¿verdad? Y luego está reconociendo a Yahweh como el Padre de misericordias y como el Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Amén, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Yahweh es el Padre consolador. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, el Padre que consuela. Y ahora bien, ahora vamos a abrir nuestras escrituras en Juan 14, verso 16 y 17. Amén. Ok, Juan 14, 16, 17 dice, aquí está hablando Yahshua, ok, y dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Amén. Entonces fíjense, aquí Yeshua dice, les va a enviar otro consolador. ¿Pero por qué les dice que les va a enviar otro consolador? Porque Yeshua ya se iba. Entonces, si se dan cuenta, al decir les va a enviar otro consolador, él está diciendo, es que yo era su consolador aquí,
pero les va a enviar otro consolador, así que no se van a quedar solos. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tanto el Padre como Yeshua, el Hijo, y el Ruach HaKodesh de ambos, el Espíritu de ambos, se muestran, o en las Escrituras podemos encontrarlos como aquellos que consuelan. Por eso aquí el profeta en Isaías 40 que acabamos de leer dice: consuélense, consuélense, pueblo mío, dice su Dios, y hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, porque doble habían recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Fíjense que la primer consolación que el Padre nos da a nosotros es cuando nosotros le conocemos a Yeshua o conocemos a Yahweh. Cuando venimos a sus pies y cuando decimos: Padre, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y empezamos el camino del Evangelio, entonces recibimos la primera consolación de parte del Padre. Porque dice aquí: tu tiempo es ya cumplido y tu pecado ahora te es perdonado, porque doble has recibido por causa de tu pecado. ¿Pero por qué dice doble? ¿O qué doble hemos recibido por causa de nuestro pecado? A ver, pónganse a pensar. Con la condenación y maldición eterna que tenemos en la desobediencia. Exactamente, pero fíjense, hermanos, el perdón que el Padre nos da, y cuando dice que hemos recibido ya doble, está hablando de la retribución por causa del pecado. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a aprender el día de hoy es ver el consuelo del Padre, pero ver cuán importante es la sanidad y la liberación. Porque este pueblo, amados hermanos, había recibido doble retribución por causa de sus pecados. Una, por ellos mismos, por su propio pecado, pero dos, por los pecados de sus padres. Ellos estaban recibiendo el pago. Por eso dice: tu tiempo es ya cumplido. Cuando una persona llega a los pies de Yeshua, su tiempo de ser enjuiciado o de recibir las calamidades hasta de nuestros ancestros, se tiene que cortar. Porque vienes a los pies de Yeshua y a través de una sanidad y liberación. Por eso yo siempre he dicho que el paquete completo de salvación para que entres a las cosas del Eterno es que recibas a Yeshua y luego que seas sano y que seas liberado. Amén. Y enseguida que te bautices, porque de esa manera tú completas el paquete de salvación. Porque ya con una sanidad y liberación te quitas los grilletes, te sales de los cepos. ¿Sí saben qué es un cepo? Porque si no, nada más hablo y no me van a entender. Un cepo es un lugar que era una madera en donde se le ponían hoyos y se le metían los pies de los esclavos y se le amarraba cadenas, pero su cadena no era que podían andar bien lejos, era una cadena muy cortita. Amén. Estaba aquí así el cepo, la madera, y les metían los pies ahí en ese hoyo y su cadena estaba bien cortita, de tal manera que ahí estaba el cepo y ellos no podían moverse más. Solo sentarse o pararse, pero nada más así. No podían moverse, o sea, no tenían libertad ni de movimiento. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de la sanidad del Padre nos corta los grilletes, las cadenas que tengamos en los pies para poder avanzar en las cosas del reino. Nos quita ataduras de la mano para que nosotros podamos servirle al Padre. Nos quita, a veces la gente que era torturada, pues hasta les ponían cosas en la cabeza para que sufrieran ahí perforaciones y cosas así tremendas. Amén. Entonces el Padre nos empieza a quitar todas esas ataduras y nosotros entonces podemos avanzar en las cosas del reino a través de una sanidad y liberación. Amén. Entonces a través de Yeshua también es posible esto, porque usted recibe a Yeshua, pasa un proceso de sanidad y liberación y luego se bautiza. Debemos de traer a memoria que cuando nosotros nos bautizamos es símbolo de muerte física. Morimos a la carne, ¿sí? No se duerman, por favor. Morimos a la carne, amén. Y entonces nos resucitamos en el espíritu cuando nos levantamos del agua, amén. Entonces por eso es un proceso o es un paquete completo, amén. ¿Sí? ¿Me explico? Amén.
Entonces, aquí le dice, ya recibieron, su pecado es perdonado porque ya recibieron doble, ¿verdad?, de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Y luego dice, vos, y toda esta escritura del verso 3 y 4, nosotros entendemos que aquí estaba profetizado en Isaías la venida de Juan el Bautista. Por eso dice, voz de aquel que clama en el desierto, preparen camino a Yahweh, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios, porque todo valle será alzado y todo monte y collado, ¿verdad?, será bajado, y lo torcido se enderezará y lo áspero se va a allanar. Y todos decimos, es que esta palabra anuncia a Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino a Yeshua. Pero fíjense que no nada más habla de Juan el Bautista, sino que habla de como persona, sino habla del espíritu que movía a ese varón, a ese profeta. Amén. Y que ese es el espíritu que se empieza a mover cuando nosotros venimos a Yeshua. ¿Por qué? Porque el Padre empieza un proceso en nosotros de perdón de pecados. Amén. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que el todo valle será alzado. ¿Usted conoce qué es un valle? A ver, vamos rápido. ¿Qué es un valle? Son cerros rodeados abajo. Un valle es como en donde nosotros vivimos. Estamos en un lugar plano, ¿verdad? Si viviéramos allá en el cerrito del Recodo, se llama ese, el que está aquí, entonces viviríamos en el monte o en el collado, pero nosotros vivimos casi a las faldas y entonces vivimos en el valle. Amén. Por eso a la Ciudad de México y parte del estado le dicen el Valle de México. Amén. Pero si vamos a las montañas, por ejemplo, los hermanos, el hermano Oscar y la maestra Jimmy, viven en los collados, ¿no? Viven en el monte. Bueno, porque vivan en el monte, ¿verdad, hermanos? Pero viven allá casi en los cerritos de allá del Iztaccíhuatl, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos viven de manera diferente. Y aquí dice, todo valle sea alzado. Cuando habla de valle, hermano, habla de una característica de personas. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que está en lo bajo, ¿verdad?, lo que está en lo bajo va a ser alzado. Ahí se cumple la palabra de Proverbios que dice que todo el que sea altivo va a caer, y aquel que sea humilde va a ser levantado. Amén. Entonces a eso se refiere. ¿Qué quiere decir aquí el Padre? Que cuando Yeshua viene y nos perdona los pecados, si nosotros habíamos tenido una vida siempre abajo, siempre humillado, siempre deprimido, siempre en tristeza, siempre en aflicciones, el Padre nos va a levantar, ¿verdad? Y nos va a llevar ¿a dónde? A los montes, porque el monte es tipología, de manera positiva se puede decir, el monte es tipología de la oración, de la alabanza, de la adoración. Amén. Entonces el Padre nos va a levantar y nos va a exaltar. Amén. Pero luego también dice, y bájese todo monte y todo collado. ¿Qué es lo que va a hacer? Que cuando también tú vienes al Padre, y si tú eres una persona orgullosa, soberbia, altiva, ¿qué es lo que va a hacer el Padre? Te va a bajar los humos, ¿verdad? Te va de alguna manera a que tú seas una persona humilde. Amén. Por eso es que hay tanto desacuerdo en mi persona cuando yo veo gente que dice es hija de Yahweh y son muy altivos y son muy soberbios y se creen la última coca del desierto, digo yo. ¿Ah? O dicen, es el dicho, ¿no?, que popular, ¿verdad? Creen que son los únicos. Y dices, esa persona no conoce a Yahweh. Porque cuando tú conoces a Yahweh, hermano, te ves lo pulga que eres, lo diminuto que eres ante la presencia de Yahweh. Y eso te hace entender que tú no eres más que cualquier servidor de Yahweh. Y no te tienes que sentir altivo. Pero si tú no conoces a Yahweh, por eso te crees bien grandote, ¿verdad? Luego pensamos que hasta Yahweh es más chiquito, por eso luego decimos, ay, Diosito, es más chiquito hasta que yo, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que conocer la dimensión de quién es nuestro Dios.
para que tú no tengas altivez. Amén. Y luego dice, bájese todo monte y todo collado. Y luego dice, y lo torcido se enderece. Pastor. Uno de los mayores pecados es la altivez, porque Satanás quiso ser mayor que yo. Exactamente. Uno de los pecados que te llevan a destrucción y apostasía es exactamente eso, el orgullo y la soberbia. Acordémonos que justamente lo que dice el pastor, Satanás era la mano derecha de Yahweh, pero quiso ser igual que él, quiso recibir la adoración, la alabanza que se le daba a Yahweh. En lugar de ser adorador, dijo, es que yo no quiero adorar, yo quiero que me adoren. Es más, quiero que hasta Yahweh, que hasta Yahshua me adoren. ¿Sí se acuerdan cuando se le apareció a Yahshua? Y le dijo, mira, te voy a dar todo esto si postrado me adoras. ¿Y qué le dijo Yeshua? Estás loco, Satanás, ¿que no sabes que está escrito? Y claro que lo sabes. Está escrito, a tu Dios, solamente a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Tú eres su siervo, Satanás. Y yo no te voy a adorar a ti, yo adoro a Yahweh. Amén. Entonces sí, hermanos, la altivez es lo peor que nosotros podemos tener, porque cuando nosotros somos altivos, no permitimos que Yahweh trabaje en nosotros, porque siempre vamos a creer que tenemos la razón, y vas a encontrar justificaciones para decir, yo estoy bien, ¿no? Y si hice algo indebido, es que porque la otra persona, y es que me provocó, y es que... No, ¿sí me explico? Pero nunca vas a reconocer tu error. Entonces eso es lo peor y es lo primero que un hijo de Yahweh tiene que quitarse. Amén. Altivez, orgullo, soberbia. Amén. Entonces, amados, dice, y lo torcido se enderece. Por ahí hasta hay un dicho, ¿no? ¿Qué dice? Árbol que nace torcido. ¿Cómo dice? Pero fíjese que en Yahweh sí, hermano. Árbol que nace torcido, en Yahweh sí se endereza. Y que le va a costar y le va a doler, a lo mejor sí, pero con Yahweh sí se endereza. Amén. Entonces aquí dice, y todo lo torcido se enderece. Nada de que está chuequito el árbol, no, derechito, hermanos. Por eso desde pequeños los niños tienen que ser instruidos. Y yo glorifico a Yahweh cuando los papás son sabios. Porque a veces los papás no quieren nada con el padre, pero dicen, pero tú ve. Y eso es bueno, porque no le están impidiendo al niño que sea enderezado desde pequeño. ¿Y cómo dice la Escritura? Acerca de los niños, ¿cómo dice? Instruye al niño en su camino, en el camino de Yahweh. ¿Para qué? Para cuando sea grande, adulto, mayor, no se aparte y pueda vivir una vida diferente a la que vivieron los padres. Amén. Entonces, amados, eso es bastante bueno y hay que estar orando mucho por los pequeños. Y luego dice, y lo áspero se allane. Es decir, todo eso que estaba todo áspero, pues empieza a ponerse lisito, ¿verdad? ¿Sin qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué significaría eso? Que nada de asperezas, nada, incluso hasta en nuestro hablar, hermano. Luego somos muy ásperos y muy bruscos para hablar, para decir las cosas. Fíjense que a mí el pastor me corrige mucho porque dice que luego soy muy, como que muy dura a la hora de hablar. Y tengo que corregir eso, ¿verdad? Porque sí, porque luego hay hermanitos, jarritos de Guadalajara y con cualquier cosita se truenan, ¿verdad? No aguantan. Entonces, tiene uno que tener cuidado, hermano, para hablar, porque no todos aguantan. Es lo que luego le digo a Cecilia cuando le hablando, porque luego con la que estoy exhortando más es a Ceci, ¿ah? Y luego Ceci dice, ay, pastor, es que usted, dice, no, dice, y yo sí, me someto y todo, dice, y pues ya la conozco, pero le digo, pues, ¿sabes por qué te hablo así? Porque sé que tú aguantas, hija. Porque no a cualquiera le hablo también así tan directo, y porque sé tu llamado y tu ministerio. Pero sí, hay unos que sí tienes que andar como que con pincitas, ¿no? Para poderles hablar. Pero a fin de cuentas, hermanos, perdónenos si los estamos corrigiendo, pero los tenemos que corregir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Yahweh y a eso nos puso Yahweh, ¿verdad? Para enderezar lo torcido, ¿verdad? Para bajar el monte y para subir al valle, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, ¿verdad? Ok, y luego dice, y se manifestará la gloria de Yahweh. Y tenemos entendido, hermanos, por lo que hemos aprendido, es que la gloria de Yahweh, ¿quién es?
¿Quién es la gloria de Yahweh? Yahshua. Amén. Él es la gloria, Él es el esplendor de Yahweh. Y dice, y se manifestará la gloria de Yahweh y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí el profeta? El profeta estaba anunciando al espíritu de Juan el Bautista que iba a preparar el camino, pero ¿para qué? Para que viniera la gloria de Yahweh, ¿verdad? Y cuando la gloria de Yahweh viniera, el perdón de pecados se iba a manifestar. Está igual que hoy, hermano, para todo aquel que quiera ese perdón de pecados. Amén. ¿Qué dice Juan 3:16? Que todos nos los debemos de saber, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda o no se muera, segunda muerte, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3:16. Entonces, amados, ¿cuál es una de las consolaciones que está dando el Padre? ¿Por qué decía, consuélense, consuélense? Que había un Redentor, que venía un Redentor, que venía alguien que iba a perdonar nuestros pecados y que nos iba a aliviar de la aflicción y que nos iba a aliviar de la tristeza y que nos iba a aliviar e iba a ser más ligeras nuestras cargas. Porque ¿qué dice Yeshua? Vengan a mí todos aquellos que se sientan cansados, que se sientan cargados, que se sientan trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Amén. Entonces, nosotros ya tenemos a Yahshua, hermano. ¿O cuántos no tienen a Yahshua aquí? A ver, ¿cuántos no lo tienen? ¿Cuántos tienen a Yahshua? Entonces, hermanos, nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, tenemos que ponerlas delante de Él, despojarnos de esas aflicciones, y entonces vamos a recibir el consuelo del Padre, el consuelo de Yahshua. Amén. Entonces aquí era una promesa que el Padre estaba haciendo, y no nada más para el tiempo pasado, sino para todo aquel que viene a Yeshua. Amén. Porque decíamos que Él viene entonces a aliviar nuestra tristeza, nuestro sufrimiento, nuestra pena, hermano. ¿Saben también cuándo es cuando nosotros le damos un consuelo a una persona? Cuando un ser querido fallece. ¿Sí o no? Hasta luego decimos, te vengo a dar el pésame, o voy a ir porque lo voy a consolar, ¿no? Vas y le dices, pues lo siento mucho, pero mira, no te preocupes. Y si era hijo de Yahweh el que murió, le dices, no te preocupes, él ya está en un mejor lugar, ya no está sufriendo, ya no esto. Y de alguna manera ese es el consuelo que le damos a la persona. Y si la persona, vuelvo a repetir, era hijo de Yahweh, la otra persona a quien tú estás consolando sabe que es real, que ya está en un mejor lugar, ¿verdad? Que ya está en mejor, esperando el tiempo de su redención. Amén. Entonces, de eso trata el consuelo, hermano, cuando nosotros vamos y consolamos a alguien de una pena, y sobre todo de una pena de muerte. Entonces, ¿cómo nos consuela Yahweh? Cuando nos dice, no vas a morir. A lo mejor físicamente, pero no eternamente. Porque ¿qué dice la Escritura? Que nosotros, los hijos de Yahweh, no tendremos lugar en la segunda muerte. Porque vamos a resucitar, pero para vida eterna. Nada más vamos a morir una sola vez, esta carne, pero nuestro espíritu y nuestra alma sigue teniendo vida eterna, hermano. Hoy en día ya somos eternos, aunque el cuerpo se envejezca, aunque lleguemos a morir y nos entierren, nosotros ya somos eternos, ya tenemos la vida eterna, ¿verdad? Porque estamos en las cosas de Yahweh. Amén. Entonces, eso es lo que vino a hacer Yeshua, que si nosotros, toda la humanidad, estábamos predestinados para tener una muerte eterna, con Yeshua ya no. Ese es el consuelo del Padre. El acta de los decretos que nos era contraria, porque esa nos tenía en la muerte, nos tenía en ataduras, nos tenía en esclavitud. No podíamos acercarnos al Padre. Tenía que venir Yeshua para que nosotros pudiéramos alcanzar
espíritus inmundos y ángeles caídos, los exhibió Yeshua ahí para que ninguno de esos principados, potestades y demonios y espíritus inmundos nos sigan deteniendo en el mundo, ¿verdad? Nos sigan deteniendo o nos sigan haciendo pecar para que nosotros podamos estar condenados a muerte. ¿Por qué? Porque ya Yeshua los venció. Y dice que nosotros somos más que vencedores por medio de lo que Yeshua ha hecho. Amén. Y ese es el consuelo del Padre. Por eso en toda la mayoría de las cartas del apóstol Pablo siempre les decía a quienes, dependiendo a qué congregación le escribía, les decía que nosotros teníamos esperanza, no como los del mundo. ¿Qué quiere decir? Que los del mundo, hermanos, mientras no se acerquen a Yahweh, no tienen esperanza, porque están sumergidos en una condenación. No porque Yeshua hubiera venido a condenar, porque Él dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero aquel que no cree en Yeshua, dice, ya está condenado, porque ha rechazado una salvación tan grande que el Padre nos está otorgando. Amén. Entonces, los del mundo no tienen esperanza y no tienen consuelo si no se acercan a Yahweh, a Yahshua. Amén. Y entonces el consolador no puede manifestarse en sus vidas. El que quedó ahorita, no quiere decir que Yahweh y Yeshua no se hagan presentes, pero el que está más a nuestro alcance, ¿verdad? Que es el Ruach HaKodesh, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Juan que dice que el mundo no conoce al consolador. Pero de nosotros dice que está en ¿dónde? En nosotros. Que mora en nosotros. Amén. Entonces, normalmente el consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está presente en todo momento. Por eso cuando una persona recibe a Yeshua, decide caminar en los caminos del Eterno, ¿verdad? Se congrega, empieza a servir al Padre y esa persona tiene que empezar a crecer espiritualmente. No se puede quedar así de chiquita porque cada vez va aprendiendo y nosotros tenemos que ir viendo el resultado, ¿verdad? Del que sea un hijo de Yahweh. Amén. Y entonces el consolador, hermano, para cuando una persona se siente triste, afligido, pues tiene a su alcance al consolador. Y para eso es la comunión con Él, ¿verdad? La oración que nosotros debemos de tener constante. ¿Cuál es uno de los mandamientos en el Nuevo Testamento? Es lo que dijo el apóstol Pablo en primera. Es el verso más pequeñito que usted puede encontrar. ¿Y cuál era? Orar sin cesar. Oren sin cesar. ¿Y qué es sin cesar, hermano? Sin parar. En todo momento, hermano. Que lo vean a usted balbuceando. A mí luego yo ando así, ¿verdad? Luego ya, sí. Pero casi uno siempre anda, Padre, en nombre de Yeshua, esto y otro, para todo. O sea, ya se empieza a convertir en un hábito, en una manera de vivir, ¿verdad? Sales y hasta porque incluso yo cuando salgo hasta con el perro, hermano, créame, salgo y llego allá a Ranger y veo otro perro que viene y no, que se aleje, Padre, aleja al perro porque no quiero problemas, ¿no? O cosas así, hermano, en serio, para todo ya le ando, va a decir el Padre, híjole, esta nada más está pide, ¿verdad? Pero córrele, ya, me envía ángeles, ¿no? Cualquier cosa, hermano, se va el pastor a Chalco y Padre, en nombre de Yeshua, yo pongo ángeles, esto y lo otro, ¿no? Pero es que ya es un modo de vivir, ya no puedes quitártelo. ¿A quién vas, hermano? ¿A quién más? Ni modo que yo le hable a alguien y ¿no vieron que pasó mi esposo por ahí échenle un ojito? No, pues no, hermano, o sea, no. ¿A quién más? ¿Qué decía el apóstol Pedro? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, Padre, si solamente tú eres el consolador? ¿Verdad? Cuando estoy triste, el más pronto para consolarte siempre es Yahweh. El más pronto para darte una palabra de aliento es Yahweh.
Cuando tú tienes necesidades económicas, el más pronto para decirte no temas, recuerda que mío es el oro, mía es la plata, es Yahweh. O sea, por eso la palabra tiene que estar aquí y aquí, en nuestra mente, en nuestra alma, corazón. Amén. Para que cuando tengamos una necesidad estemos confesando palabra de Yahweh y no decir, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? No, de veras, ya no la veo llegar, no, ya no. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los demás? Si va a estar igual que los demás, quejándonos, sufriendo, ¿verdad? Ya me quiero morir, mejor ya llévame, Yahweh. Y Yahweh dice, no, pues ahora si pensaba yo ya tomarte, ahora te quedas 2 años más hasta que te perfecciones, hasta que dejes de pensar así, ¿verdad? Nos va peor, hermano. ¿Sí o no? Ahora bien, vamos a ver entonces, ya conocimos que quién es el Consolador. Y fíjense, hermano, vamos a entrar a Segunda de Reyes 21:11. Vamos a abrir nuestra escritura. Porque decíamos que aún el Padre nos consuela de la pena de muerte que nosotros teníamos espiritual. Ya no, ahora tenemos vida eterna. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Amén. Y fíjense, hermanos, que esta palabra es una palabra tremenda porque precisamente nos habla de la sanidad y liberación. Y porque lo segundo que el Padre hace es enviar, lo primero que hace para consolarnos es que nos dio a Yeshua y nos da el perdón de pecados. Lo segundo que el Padre va a hacer es darnos sanidad y liberación. Amén. De todas las maldiciones que podamos andar nosotros acarreando. Y aquí en esto que vamos a leer lo vamos a entender. Voy a leer Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Dice así la escritura. Entonces, no es cierto, perdón, estoy en primera yo. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Ok, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo, ¿de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Yahweh dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo, te ruego, oh Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Yahweh, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Yahweh, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomen masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará y que subiré a la casa de Yahweh al tercer día? Respondiendo Isaías, esta señal tendrás de Yahweh, de que hará Yahweh esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra se vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Yahweh e hizo volver la sombra por los grados
que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Amén. Fíjense, hermanos, esta palabra es tremenda y la vamos a ver por encimita casi. Amén. Ahora bien, vamos a ver Isaías. Recordemos que aquí, ¿qué profeta le está hablando al rey Ezequías? Isaías. Ahora vamos a ver, porque en la carta de Isaías está descrito lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a leer para que vayamos entendiendo. Isaías 38, del 1 al 21. Isaías 38, del 1 al 21. Amén. Casi es toda la 38 del 1 al 21. Amén. Amén. Dice así Isaías 38. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Yahweh dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Yahweh, y dijo: oh Yahweh, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Yahweh Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Yahweh, que Yahweh hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y entonces, a partir de ahorita, si se dan cuenta, es lo mismo que ya leímos en Segunda de Reyes, pero aquí vamos a profundizar en la oración que hizo Ezequías. Dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Yahweh en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos: Yahweh, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Yahweh me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Yahweh todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Amén. Ya para el 22 dice: había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Yahweh? Ok, y eso ya lo vimos en el otro capítulo, que se iba a retroceder, ¿verdad? 10 grados la sombra en el reloj de Acaz. Pero fíjese, hermano, aquí vamos a ver algo. ¿Entendieron quién era Ezequías?
¿Quién era Ezequías? Hijo del rey David. Un rey de Judá, ¿ok? Descendiente del rey David, pero el rey David no era su padre, era su ancestro. De hecho, era su tatarabuelo, tatarabuelo, ¿ok? Pero se le dice así de tu padre David porque era la descendencia que traía. Amén. Ahora bien, su padre físico fue Acaz. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo esta palabra. Su padre físico fue Acaz. Y Acaz, hermano, fue un rey de Judá que hizo lo malo. Por eso cuando él se pone a orar y dice, Padre, si yo he tratado de agradarte, me he portado íntegro, he hecho todo lo que te agrada. ¿Qué quiere decir? Que este rey, ¿cómo era? Obediente a Yahweh. No había hecho lo malo. Y en su oración, por eso quise que leyéramos la oración, si no nos hubiéramos quedado nada más en Segunda de Reyes. Pero ¿qué dijo en su oración? Cuando yo estaba en paz, me sobrevino el mal. De repente, hermano, le llegó la enfermedad. De repente, por causa de la llaga que tenía, estaba condenado a muerte. Le dio una especie de gangrena. Amén. Y era una enfermedad de muerte que le estaba ya recorriendo a todo su cuerpo. Por eso ya estaba condenado a muerte. Y él se pone a orar, dice, no reprochando, pero sí dijo, yo me he portado bien, Padre. He hecho lo íntegro. Y luego todavía estaba, Padre, haz memoria de lo que yo he hecho. Y luego todavía decía, Padre, es que si yo voy al Seol, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a glorificar? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué es lo que nos hace ver de su vida? Que él era un adorador, hermano. Que él sacrificaba para Yahweh. Él no se había contaminado con los otros dioses. O sea, él fue un rey de los buenos que tuvo Judá. Y le dice, Padre, ¿y quién te va a adorar? Y mira cómo estoy sufriendo. Era tanto su dolor que tenía él en su cuerpo, que por eso dice que se lamentaba como la grulla y como la golondrina y como la paloma. O sea, se estaba quejando de su mal que le había acontecido, de la enfermedad que él tenía. Y luego todavía le dice el Padre, ordena tu casa porque te vas a morir ya, ¿verdad? Porque no vas a seguir viviendo. Por eso él empieza a orar y dice, híjole, lo de menos es ordenar mi casa, pero pues yo quiero seguir viviendo, porque sí se dieron cuenta que dice que iba a morirse a mitad de sus días. ¿Cuántos, de acuerdo a la escritura, cuánto tiempo tiene que vivir una persona? Dice la escritura que a 70 o 80 años los más robustos. Y ya cuando el Padre les añade 90, 100, 110, es porque o algo bueno hicieron o algo malo hicieron, porque muchos están bien enfermos y que ni se pueden morir, ¿verdad? Pero cuando ven ustedes a un viejito bien cuerdo, bien hablante, bien, algo bueno hizo, para que tenga 100 años y todavía está bien sano, luego está sano, ¿verdad? Luego hasta uno se siente más viejo que luego ellos, ¿verdad? Y dices, no, Padre, algo bueno hicieron estas personas, amén. Pero está entre 70 y 80 años. ¿Cuántos años quieren que tuviera el rey Ezequías? Como unos 40, 45 años. Era muy joven, hermano. Dice, ¿cómo a mitad de mis días voy a dejar este mundo? Padre, tengo muchas cosas que hacer. Y el Padre tuvo misericordia de él y dice que le añadió 15 años más. Y con la masa de higos que le pusieron en la llaga, él fue sano. Y el profeta le dijo, el tercer día vas a subir a la casa de Yahweh. ¿Amén? Esa es una promesa, hermano. Porque ¿a los cuántos días resucitó Yahshua? Al tercer día. Y si él iba a ser sano, al tercer día iba a subir a la casa de Yahweh, de manera física. Pero ahí hay una profecía para todos nosotros. Que cuando tú pasas, en un proceso de enfermedad, de angustia, de aflicción, y tú vienes a sanidad y liberación, el Padre te da una oportunidad más de vida, porque cancelas las maldiciones de tus padres sobre tu vida. Él, ¿saben qué, hermano? Hermanos, si ya leyeron o si ya escucharon, él era recto.
Él estaba bien delante de la presencia del Padre. Entonces, ¿por qué el Padre le iba a quitar la vida antes de tiempo? Y solamente hasta cuando él oró, le fue dado más tiempo de vida. Él estaba renunciando, hermanos, a sus pecados generacionales de sus padres. Estaba renunciando al pecado de su padre, que había hecho lo malo. Amén. Vamos a ver 2 de Crónicas 28, 1, 4, para que usted conozca a su padre, al padre de Ezequías. Amén. 2 de Crónicas 28, del 1 al 4. Amén. Segunda de Crónicas 28, del 1 al 4. Amén. Fíjense, vamos a leer. Dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué dice? Mas no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David, su padre, es decir, su ancestro. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también, fíjense, aquí es muy delicado, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Yahweh su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Y fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Ok, hermanos, fíjense, en el valle de Hinón estaban los dioses esos de Moloc, y ahí era donde pasaban por fuego a sus hijos. ¿Qué hizo el rey Acaz? Pasó a sus hijos por fuego. Y si Ezequías era hijo de Acaz, ¿qué fue lo que pasó? Acuérdense que la semana pasada les dije que pasar por fuego no nada más era quemarlos en el horno, porque a los niños cuando los pasaban por fuego era cuando se entregaban en sacrificio a ese Dios. Pero si Ezequías seguía viviendo, es que a él no lo quemaron, no lo mataron en el horno de fuego. Pero entonces él, hermano, había sido pasado por fuego. ¿De qué manera? Que él había participado en las hechicerías y en los rituales que hacían para esos dioses. Entonces, aunque él creció y obedeció a Yahweh e hizo lo recto, hizo lo bueno, fue nombrado rey y estaba perfecto, pero traía maldiciones, porque su padre lo había entregado en fuego, lo había ofrecido al fuego de Satanás y los demonios que eran esos dioses. ¿Sí me explico? Estaba cargando maldiciones, estaba pagando al enfermarse de muerte, estaba pagando las consecuencias de las maldiciones generacionales que él traía. No eran ni sus propios pecados, hermanos, para que él pudiera estar herido de muerte o una enfermedad de muerte. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo hay maldiciones que o cosas que luego uno sufre y que ni deberíamos haberlas sufrido, porque no eran nuestros pecados. Fueron los pecados de lo más pronto que sería papá, mamá, y si no, luego hasta de los abuelos, o de los tatarabuelos, o si no, de los tatarabuelos, pero nos alcanzan, porque alguien no cortó con esas maldiciones. Amén. Y eso es lo importante, de que nosotros sepamos y podamos renunciar a las iniquidades de nuestros padres. Amén. Para que no nos alcancen esas maldiciones. Entonces, pasó por fuego a sus hijos. Amén. Acaz. Entonces, por eso aquí
Ezequías estaba sufriendo las consecuencias. Por eso es entonces cuando dice, cuando ahí en Segunda de Reyes o en Isaías que leímos, dice que el sol iba a retroceder 10 grados en el reloj, ¿qué dice? ¿En el reloj de quién? De Acaz. ¿Y quién fue Acaz, dijimos? El papá de Ezequías. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice el reloj, hermano, está hablando del tiempo. Y iniciamos leyendo que dijo Yahweh que ya estaba cumplido el tiempo. ¿Sí se acuerdan? Dice, dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Ahora bien, Isaías iba a morir, Ezequías, iba a morir, pero en el momento en que se pone a cuentas con el Padre y le dice, haz memoria que yo sí he sido bueno, recto. Mira, Padre, ¿y quién te va a lavar en el Seol? Mira, Padre, yo renuncio, ¿verdad? Yo no hice lo mismo que mis padres, yo renuncio a los pecados de mis padres, de mis ancestros. Y entonces cuando él hace esa renuncia, el Padre le da otra oportunidad. Y entonces quiere decir que en el tiempo de su padre, obviamente su padre murió igual por causa de sus pecados, pero ¿qué quiere decir? Que en el tiempo de su padre, el Padre hizo retroceder lo que es el tiempo de su padre, y de lo que no vivió su padre, le añadió vida a él. Es decir, que así como iba a pagar por lo que su padre había hecho mal, ahora de su padre, el Eterno sacó tiempo de vida para Ezequías. ¿Sí me explico? Amén. Por eso dice, voy a hacer retroceder el reloj de Acaz 10 sombras. Y fíjense que ese evento, hermanos, no nada más pasó en lo espiritual, sino que fue algo físico. Así como, ¿se acuerdan de lo de la historia de Josué? El sol se detuvo y fue todo un día, 24 horas, un día de luz. En la vida, en ese tiempo, y el sol se retrocedió físicamente 10 grados. Por eso decía, es que es bien fácil que a lo mejor avance más rápido el sol, avance las horas, pero a ver, háganle retroceder, hermano. Que ahorita el Padre nos dijera, se regresan todos 15 años atrás. ¿Cuántas cosas no haríamos, hermanos, si nos diera el Padre esa oportunidad? ¿Verdad? Dejaríamos de hacer lo malo que hicimos para que ahorita estuviéramos mucho mejor, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, sí se puede. ¿Saben por qué se puede? Porque la sanidad y liberación nos lo permite. Porque usted se va a su pasado, hermano, y renuncia a todo lo que hizo mal. Nulifica todo lo que hizo mal y ahora sí puede empezar y correr. Por eso es que lo que hoy en día el Padre habla mucho a través de los profetas es que cuando a las personas para crecer espiritualmente les había costado 10, 20 años, para el día de hoy, hermano, si usted quiere, en un año usted ya avanzó lo que a muchos les costó 20, 30 años, crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Yeshua? Por amor a los que me aman, el tiempo se va a cortar. Y solamente es voluntad nuestra crecer espiritualmente. Y si el Padre está diciendo, yo voy a pasar esta congregación a otro nivel, a otra dimensión, es como usted quiera avanzar, hermano. Es como cada uno de nosotros quiera avanzar. Amén. Porque el Padre, háganle cuenta que tiene ya todo en la mesa, todo escrito, pero nosotros somos los que decimos sí acepto o no acepto, ¿verdad? El reto. Amén. Entonces, así como se le prolongó la vida a este varón, ¿verdad? Así el Padre nos prolonga la vida, y no es que retroceda, ¿verdad? No es que vaya a retroceder el sol y me vaya yo a regresar 15 años, pero sí se puede en la sanidad y liberación. Por eso yo sí pienso que si nosotros, por ejemplo, el pastor luego dice, es que perdimos mucho tiempo, a lo mejor en el pasado, y yo perdí mucho dinero, malgasté mucho dinero, y es que esto, y lo malo es de que ya no podemos retroceder,
Pero si tú lo piensas y lo ves a través de las escrituras, dices, sí puedo recuperar. Padre, perdóname toda la negligencia, todo lo que no ahorré, todo lo que me gasté por malgastarlo, y ahora dámelo, Padre, porque ahora me lo das y lo voy a invertir en el reino. Ahora sí lo voy a saber emplear. Y sí se puede recuperar, hermano. La cosa es creerle al Padre. Si Él pudo añadir 15 años de vida a este varón, haciendo retroceder el reloj de su ancestro, que no pueda hoy hacer para nosotros, añadirnos todo lo que nos tenga que añadir y que desperdiciamos. Como ejemplo, usted, si tiene promesa de parte de Yahweh o depende de cómo haya sido su vida, como ejemplo en mi caso, mi abuelo tuvo muchos, ¿cómo se dice? Muchos bienes terrenales, por decirlo así, terrenos. Y yo nada más tengo uno. Bienes raíces. Bienes raíces. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? A ver, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? De acuerdo a lo que acabamos de aprender. Y si mi abuelo no los aprovechó, si mi abuelo no los malgastó o los regaló, los malvendió, ¿yo qué tengo que hacer? Padre, de lo que tuvo mi abuelo, y si no lo supo aprovechar, venga a tu reino, Padre. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? Porque el Padre nos da esa oportunidad, que lo que hicieron mal nuestros ancestros, nosotros lo podamos corregir, pero antes que cortando toda maldición, para que prácticamente reclamemos todo lo bueno. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la oportunidad que nos da el Padre, de poder convertir lo malo en bueno. Amén. Los errores de nuestros ancestros, corregirlos. Padre, si mis generaciones pasadas fueron gente que tuvieron dinero y todo eso y lo malgastaron, no lo supieron usar, no esto, no lo otro, Padre, sea devuelto. Además, hermanos, que se supone que bíblicamente hablando, se supone que los hijos tienen que ir recibiendo herencias. Como ejemplo, mi mamá no recibió herencia de su papá, de terreno. La mayoría de mis tíos sí les dio el papá, pero porque estaban ahí. Y mi mamá, como siempre, se vino para acá, ella no recibió herencia, y cuando ya le dijeron que a lo mejor le daban, ella dijo no. Y yo sí dije, ¿cómo de que no? Si no lo quería usted, lo hubiera dado a nosotros. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, los padres dejan herencia, hermano. Si usted no lo sabe, eso es bíblico. Un padre de familia tiene que dejarle herencia a sus hijos. Es escrito, está escrito. Por eso es que los hijos de Yahweh en la Biblia tenían bienes, riquezas, terrenos, dinero, animales, bueyes. O sea, ¿por qué? Porque un padre tiene que dejar herencia. Así que padres, tenemos que trabajar para los hijos. Y los hijos, recibir la herencia y no malgastarla. Valorar el sacrificio de los padres, porque también ahí va del otro lado. Los hijos luego, como no les costó, lo malgastan. Ya se murió el papá y dicen, pues me dejó un terreno, lo voy a vender. Aunque me den 20 pesos y ya a ver qué hago yo. Y lo malgastan. Y nosotros tenemos que valorar lo que el padre de familia o la madre de familia nos herede. Amén. Pero bueno, mientras, hermanos, tenemos que reclamar lo que es nuestro. Amén. Y también ahí va lo contrario. Si nuestros ancestros fueron muy pobres, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ni modo que digamos, dame la pobreza que tuvieron mis abuelos. Ahí es lo contrario. Padre, ellos no lo descubrieron, y a lo mejor por la idolatría ellos se vieron sumergidos. Porque algo muy importante, hermano, cuando alguien es idólatra, va a vivir en un espíritu de pobreza. Viene un espíritu de pobreza siempre, cuando alguien es idólatra. Entonces, Padre, si ellos fueron y por la idolatría y por su pecado y por su iniquidad fueron pobres, en el nombre de Yeshua yo corto con eso, Padre.
Y si la escritura dice, porque fíjese hermano, hay algo también mal entendido. Hay algunos que predican, es que se van de un punto a otro. Hay unos que predican la prosperidad, ¿no? Que usted tiene que volver millonario y que para eso mejor denme su terrenito que tiene porque el padre le va a dar algo más. Y mentira, ¿verdad? Eso es mentira. Nada más le están robando, ¿ok? Eso no es así. O hay otros que se van del otro lado, ¿verdad? Que dicen, a ver hermanos, está bien que usted sea pobre, está bien que usted venga vestido con sus garritas, está bien, porque cuando usted es más humilde, ahí está Yahweh, donde hay más humildad. Y ojo hermano, eso no es humildad, porque la humildad usted puede venir emperifollado y con joyas y todo, y ser una buena persona, que no se crea la gran cosa, porque esa es su personalidad y lo tiene para vestirse, ¿verdad? Pero si usted anda pidiendo en Coppel o en cualquier lado para vestirse y luego está ahí costándole trabajo pagar, eso también es vanidad, tampoco está bueno, ¿verdad? Entonces hermano, pero la humildad es otra cosa, y muchos pastores han predicado que entre más pobre te veas, más Dios está contigo, y eso es mentira hermano. Porque aunque Yeshua, fíjense, han malentendido la palabra, que porque dicen que Yeshua siendo rico, se hizo pobre. Pero eso es una mentira, hermano. Yeshua nunca anduvo pidiendo prestado para comer. Ni tampoco Yeshua andaba con andrajos. Él se vestía con sus vestimentas que tenía que andar, porque a fin de cuentas, él era un sacerdote, era un maestro. ¿Sí? Vamos renunciando a las herencias, a las malas costumbres, a los malos hábitos, porque ese es el consuelo del Padre, hermano. Que nosotros nos veamos. A ver, si usted es un embajador, usted ha visto cuando en la televisión, aunque sea, cuando van todos los presidentes, y si no va el presidente, él envía a alguien que lo represente. ¿Va fodongo? No es el presidente. Tiene que ir a la altura de los demás presidentes, hermano. ¿Sí o no? O los embajadores. A ver, México tiene embajadores en varios países. Y usted ve al embajador y nunca lo ve ahí chancludo. Al fin que yo no soy el presidente, yo nada más soy un representante. Pues precisamente porque estás representando a alguien, tienes que andar bien. ¿Y ustedes son hijos de Yahweh? Sí, amén. ¿Y ustedes son la esposa? Sí, amén. ¿Y ustedes son el cuerpo de Yahweh? Sí, amén. Y entonces el cuerpo es el que se viste bien, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo tenemos que venir delante de la presencia de Yahweh? ¿Y cómo tenemos que andar en nuestras casas? Y eso, hermanos, también es, fíjense, primero para mí, porque era lo que hablaba yo en la semana. Le digo, fíjate que hemos cambiado muchas cosas. Nos acomodamos al lugar, en lugar de que el lugar se acomode a nosotros. Nos acomodamos al ambiente, en lugar de que el ambiente se acomode a nosotros. Porque anteriormente yo recuerdo y no andaba yo tan fodonga, y ahora luego como que digo, ay, es que la tierra, es que el polvo, es que esto, es que el otro. Y lo hemos estado analizando, hermanos. Y dije, no, es que no, estamos mal. Y por eso el Padre habla. Porque parece que no nos ha liberado. Entonces, seguimos como el señor que anda ahí perdido sin razonamiento. Ya nada más poquito nos falta, ¿no? Luego andamos bien grositos. Cuando estás trabajando, digo, es otra cosa, ¿verdad? Porque a lo mejor el hermano ni modo que ande de traje haciendo sus trabajos, ¿verdad? Pues también vamos a decir, ay hermano, no sé, póngase otra ropa, tampoco le exagere, ¿verdad? Pero hermano, sí tenemos que procurarnos un poquito más, o sea, que nos veamos representantes. Imagínense todos fodongos y que alguien se esté ahí poniendo mal, enfermo, y que casi se esté muriendo, y que uno le diga, permítame orar por él, es que yo soy hijo de Yahweh, o soy pastor, y todo fodongo, es pastor. No, es que yo tengo el poder de Yahweh para sanar, déjeme orar por esa persona. No nos van a creer, hermano, no. Cuidadito, échenle ojo, no le vaya a quitar la cartera que está ahí todo desmañado. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que vestirnos como representantes de Yahweh.
O sea, con lo mejor que tengamos. No quiero decir que ahorita ya todos los quiero ver allá comprando ropa y zapatos. Es que la pastora dijo, no, tampoco. O sea, tampoco se endeude, tampoco haga cosas, ¿verdad? Pero sí andar lo mejor que se pueda, ¿verdad? Siempre representando a Yahweh. Que en todo momento estemos representando a Yahweh. A fin de cuentas, todo tiene que ver, hermanos. Decíamos que el Padre lo que quiere es que sacarnos las cosas, las formas, los pensamientos, a lo mejor, de nuestros ancestros. Que a lo mejor vivimos y nos acostumbramos a una manera de vivir en la familia, pero tú tienes que tener tus propios pensamientos, tú tienes que tener tus propias decisiones para no hacer lo mismo que hicieron tus seres amados, ¿verdad? Tus familiares. Tú tienes que cambiar, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Amén. Tenemos que vernos diferentes. ¿Por qué? Porque entonces estaremos mostrando que hemos cortado con todas esas maldiciones, hermanos. Porque luego aún hábitos traemos de nuestros ancestros, palabras, maneras de hablar, maneras de decir, ¿verdad? Tenemos que cambiar todas esas cosas. Amén. Entonces, amados hermanos, maestra Jimmy, por favor. Chécame el WhatsApp, por favor, y contestas. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que cambiar nosotros varias estructuras. Vamos a leer Segunda de Reyes 25. Amén. Segunda de Reyes 25. Amén. Ok. ¿Te pones de pie y lo lees, hija, por favor, fuerte? Dice, vuelve y guía Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Yahweh, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Yahweh. Ok, fíjense, aquí es donde le dice, ¿verdad? El profeta Isaías, de parte de Yahweh a Ezequías, y le dice, yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Yahweh. Ahora bien, vamos a Oseas 6.2. Oseas 6.2. Amén. Oseas 6.2. ¿Ya está? Amén. Dice la Escritura, nos dará vida después de 2 días. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Fíjense, a este rey, el Padre le hizo una promesa de manera física. Él se iba a restaurar, ¿verdad?, de la enfermedad de muerte que tenía, iba a ser sano, y al tercer día él iba a subir al templo, ¿verdad?, que estaba en Jerusalén. Se iba a presentar delante de Yahweh, llevando su ofrenda de sacrificio, porque el Padre le había sanado. Amén. Pero a nosotros, hermanos, aquí en Oseas podemos ver que está hablando también de manera espiritual y de manera profética, cuando dice que Yeshua nos va a dar vida después de 2 días, y al tercer día vamos a resucitar y viviremos delante de Él. Amén. ¿Eso de qué habla? Yeshua murió y Él prometió que iba a resucitar al tercer día. Amén. Y a nosotros el Padre nos habla y también nos dice que nosotros tenemos que resucitar igual en el tercer día, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿y a qué se refiere eso? Que el Padre, hermanos, el Padre también nos va a resucitar a nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto, después de la muerte de Yeshua, supuestamente llevamos viviendo 2025 años? ¿Sí o no?
Pero sí se acuerdan que les dije que hemos perdido mucho tiempo, que se ha quedado como que en el espacio. Cuando usted estudia lo que son los calendarios, tanto los gregorianos como el calendario bíblico, ha habido mucha movedera de tiempo, hermanos. Entonces la promesa del Padre es que al tercer día nos va a resucitar. Y de acuerdo a todo el tiempo que se ha perdido, estamos próximos de llegar al tercer día. ¿Por qué al tercer día? ¿Qué dice la Escritura en Pedro y en Salmos? Que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si dice que al tercer día nos resucitará, podemos también interpretarlo en el año 3000. ¿Ven? Y podríamos nosotros decir, pero si vamos en el 2025, todavía falta casi un milenio completo. No, hermano. Le vuelvo a repetir, físicamente se han extraviado muchos años. Y de acuerdo a los eventos proféticos que podemos ver, es que el tiempo ya está más cercano. Si antes en los 70, 80, 90 predicaban que ya estaba pronto para venir Yeshua, pues ahorita sí, hermanos, porque ya se está preparando todo. En el 1948, Israel se constituyó nuevamente como nación. Y el Padre dijo, Yeshua dijo, que no iba a pasar toda una generación, ¿verdad? Y que entonces el Hijo del Hombre volvería. Y si una generación, ¿cuántos años dije que te podía vivir una persona? 70, 80. Esa sería una generación, hermano. ¿Ven? Y si en el 1948 Israel se constituyó como nación, ¿cuántos años para una generación tenían que pasar? Si fueron 80 años, hermanos, que eran los más robustos, en el 2028 se cumpliría la palabra. Y si el Padre quisiera todavía por misericordia de los gentiles, a lo mejor llegamos a los 100 años. Y sería en el 2048. Y si todavía el Padre volviera a hacer misericordia y dijera que sean los 120 que tuvo la oportunidad en el primer destrucción que hice a la tierra, que fue en el diluvio, los 120, sería en el 2068. Pero de que estamos próximos, hermanos, estamos próximos. Ya no queda más tiempo. Y de que tenemos que afinarnos con el Padre, también, porque a lo mejor no vivimos hasta esa temporada. ¿Y qué hemos aprendido? Que no sabemos. Fíjense, a veces tenemos la certeza, cuando ya vemos a una mujer embarazada, y calculamos el tiempo y decimos, como para tal día ya nace, entre este día y este día. Sabemos cuándo va a nacer un bebé, y eso entre comillas, ¿verdad? Porque si el bebé se quiere adelantar, se adelantó. Pero nunca nadie, hermano, sabe la muerte de alguien. ¿O usted sabe cuándo se va a morir? Y entonces el Padre nos dice, como a Ezequías, ordena tu casa. No que ya te vayas a morir, pero tú no sabes cuándo. Ordena tu casa. ¿Y a qué se refería Yahweh cuando le dijo eso a Ezequías? ¿Alguien me puede decir? Si alguien viene y te dice, ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. ¿Usted qué cree que quería decir? Voy a hacer el quehacer que nunca hice, ¿no? ¿A qué se refiere, hermanos? La familia, que los que no están ya en este tiempo, que vengan allá a hablarlos, traerlos, ordenarlos, darles instrucción. Ok, eso es en segundo término. Pero lo primero que le estaba diciendo el Padre es, ordena tu casa, ordena tu espíritu, ordena tu alma y ordena tu cuerpo. Porque si no, en lugar de ir para arriba, vas para abajo. Porque acordémonos que nosotros somos ¿qué? El templo. Somos la casa,
Somos el Beit Hamikdash, la casa de santidad de Yahweh. Ordena tu casa es primero, ordénate tú, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que te vayas a donde crees que te vas a ir. Porque si no ordenas tu casa, y qué bonito sería que el Padre nos dijera a todos así. A mí sí me gustaría que el Padre me dijera, ¿sabes qué, Marín? Ordena tu casa porque ya no vas a vivir. Porque tengo garantía de salvación. Porque ni modo de decir como los del mundo, pues deja disfrutar de la vida, al fin que ya me voy a morir. No, porque yo tengo conocimiento de que si tú no estás bien, ¿a dónde vas a ir? Entonces miren, ese día, de veras que no me importa mi hija, mi esposo, y me la paso postrada, así que me quede en el altar. Ya me advirtieron, pero hermanos, bueno fuera eso, no sabemos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces cada día de nuestra vida tenemos que vivir como si oyéramos esa palabra, ordena tu casa porque vas a morir. Porque no sabemos a qué hora, hermanos. Tenemos que andar con nuestra casita ordenada. ¿Qué hizo Ezequías? Inmediatamente oyó la palabra, se volteó hacia la pared y a clamar al Padre. Como diciendo, no me molesten ahorita, porque ahorita es mi vida la que quiero. Si quiero perdurar, pues deja pedirle al Padre una oportunidad, ¿verdad? Y si no, mínimo que me encuentre o que me llegue la muerte, pero ahí en la presencia. Amén. Y sí, en segundo término es, ordena a todos los de tu casa. Háblales, ¿verdad? Si no están dentro, diles, el Padre me ha avisado, me ha dicho, en cualquier momento yo me voy, pero quiero que ustedes sigan mi ejemplo. En el caso de este varón sí podía decirlo, porque él se portó íntegro delante del Padre. A ver, y sigan mi ejemplo, continúen con Yahweh, miren que esto, ¿sí me explico? Pero vuelvo a repetirles, hermanos, él tuvo la oportunidad, nosotros no sabemos. Igual y usted, si está bien conectado con el Padre, igual y a lo mejor le avisa, ¿ah? Le dice, ¿sabes qué? Y usted, sí, Padre. Bonito sería que nos diera el Padre esa oportunidad. Pero entonces, hermanos, esta palabra es para todos nosotros, que todo el tiempo tenemos que estar ordenaditos. Todo el tiempo tenemos que estar motivando a los de la casa que entren a las cosas de Yahweh, ¿verdad? Todo el tiempo estar testificando de quién es Yahweh en mi vida, hermano, porque si sus hijos lo ven que usted dice algo pero hace lo contrario, no le van a creer. Si usted le dice, a ver, hijo, es que guárdate en santidad, no digas malas palabras, y lo oyen a usted diciendo las malas palabras, ¿usted cree que le van a creer? Van a decir, ajá, sí, mamá, sí, papá, sí. No le van a creer, hermano. No, hijo, es que alaba a Yahweh, mira que esto, y de su boca ven que usted no alaba, al contrario, hace todo lo contrario, no le van a creer. Para que le crean, usted tiene que dar testimonio, hermano. Es más, ni decirles que ellos lo vean, porque eso puede más que estarles ahí, ¿verdad? Tenemos que ser esforzados, hermanos. Ahora bien, decíamos, el Padre advirtió, el Padre dijo que al tercer día nos iba a resucitar. Y eso habla también entonces de ¿qué? De una resurrección espiritual. Cuando las personas nacen de nuevo, es cuando verdaderamente se ve el cambio en su vida. Porque también eso es algo bien importante. Hay personas que están en el Evangelio y que tienen años en el Evangelio, pero que no han nacido de nuevo. Son religiosos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dijo a Nicodemo? Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y el otro maestro de la Escritura dice, ¿cómo es posible? ¿A poco voy a entrar otra vez al vientre de mi mamá? Imagínense lo grandote y todo. ¿Cómo crees? No, es espiritual. Por eso Yeshua hasta se sorprende y dice, ay, ¿cómo es posible, Nicodemo? Siendo tu maestro, ¿no sabes esto? ¿Cómo es posible? Así luego yo pienso y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Pudiendo ser ya maestros, es necesario que yo les vuelva a dar lechita.
Imagínense ahí a los hermanos mayores con su ahí su mamila. Bendito. Si hasta uno se ve. Así luego estamos, hermanos. Hay mucho pueblo que así está. Ya tienen siglos en el Evangelio, pero todavía están con su mamilota ahí. ¿Por qué? Porque no les puedes dar más. No pueden pasar al otro nivel. No puedes avanzar y dar palabra revelada porque dicen, ¿y si será cierto? Como que la pastora ya se chamucó, ya está diciendo otras cosas. A lo mejor fue la hierba que olía hace rato y ya le afectó. Porque cuando usted está en el espíritu, hermano, dice, no, sí, y sí la pesqué re bien. O sea, y ni tenía que decir ni comprobarme. Yo la tomé y lo hago. Pero hay personas que todavía dicen, eso no es de Dios. Porque hasta así hablan. Eso no es de Dios. Nunca vayas a esa congregación porque ahí se vuelan la barda. Te dicen que Yeshua y que no sé qué, que Yahweh. Eso no dice mi Biblia. Ignorancia, falta de conocimiento. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Ahora bien, vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Por qué el Padre nos quiere en una santidad de espíritu, alma y cuerpo? Porque es de esa manera como vamos a poder entrar en los cielos de los cielos. Por eso es que la sanidad interior y la liberación tiene que ser en nuestras vidas. Tenemos que pasar por ese proceso. Ya está, 1 Tesalonicenses 5:23, y creo que con eso ya terminamos. ¿Ven? Dice, y el mismo Dios de paz te santifique, ¿cómo? Por completo. Hace rato el pastor decía, por completo, ¿verdad? Estaba platicando con las hermanas de artes y les dijo, por completo, mencionó esta palabra, completo, por completo, y todo eso, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hay mucha gente que se santifica exteriormente. Y usted, si era alcohólica, ya no lo ve ahí empinándose del vicio, ¿verdad? Si era fumadora, usted ya no lo ve ahí. Pero se limpia exterior. Pero por dentro, en su espíritu, no tiene comunión con el Padre, aunque se congregue. No hay comunión. No hay intimidad con el Padre, porque en el espíritu está la comunión con el Padre. No hay voluntad para ser conforme a la voluntad del Padre, que también está en el espíritu. Y luego ve su alma y está llena de rencor, de resentimiento, está llena de amargura, está llena de tristeza, está llena de preocupaciones, tiene problemas en su alma, pero exteriormente usted la ve y se alaba, si llora, si levanta las manos, pero entonces, hermanos, nada más es que exterior. La semana pasada leímos un verso que decía, que Yeshua le decía a los fariseos, ustedes nada más limpian lo de dentro del vaso, pero por fuera está llena de gusanos. ¿Se acuerdan que también Yeshua les decía sepulcros blanqueados? Porque por fuera el sepulcro van y le barren ahí a la tumba y le ponen exteriormente, que dice también la escritura, tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces, porque hay cosas ahí, hermano. Usted no nada más odia con los ojos, porque yo le puedo echar un ojo así feo a Ivette, pero a lo mejor le puedo decir, sonreír así, y por dentro estar pensando mal de ella.
porque creo que no sabe lo que hay en mi interior. Hermano, sí, y qué bueno que son buenos, pero imagínense Yahweh, y luego por eso recibimos uno o dos, y luego decimos, ¿y ahora por qué? Pues porque el que conoce tus pensamientos sabe lo que estás haciendo. Por eso es bien importante que nos santifiquemos espíritu, alma y cuerpo, para que no nada más sea exterior. Porque si no, nos dice, a ver, vuélvame a reír esa cita, primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Para qué tengo que santificar mi ser? Ok, irreprensible. ¿Usted sabe qué significa irreprensible? ¿A qué suena irreprensible? Exacto. Que no merece regaño. Una persona que no se puede reprender es cuando esta persona sale aprobada en todo. O sea que si tú ya le diste una instrucción a esa persona la va a llevar a cabo siempre. Y no necesitas estar recordando cada vez que la veas. Haz esto, haz el otro, pórtate así, siéntate acá, haz esto. ¿Sí me explico? Una persona irreprensible es la que no puede ser reprendida y que no le puede reprochar nada. Entonces, ¿qué dice aquí el Padre? Que nosotros tenemos que ser irreprensibles en todo nuestro ser. Que el Padre diga, sí, María, muy bien, predicaste muy bonito, hiciste esto muy bien, no sé. Vino mucha gente a ser sana, enseñaste, crecieron espiritualmente, pero luego diga, apártate de mí, no conozco. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué estaría significando? Que yo fui lo que fui exteriormente y que el conocimiento era físico y que yo lo enseñaba, era intelectual y yo lo enseñaba, pero que yo no lo hacía y que entonces yo no tenía comunión con el Padre. Y entonces ese va a ser el reproche que Él va a dar, porque a lo mejor mi alma estaba muy pura, pero yo nunca tuve comunión con Él. Por eso es que a todos los que sirven en algún área del ministerio se les pide que tengan comunión con el Padre, que oren, que mínimo 5 minutos diarios oren, mínimo 5 minutos lean su palabra o se memoricen un texto bíblico sin que nadie se los imponga. Ustedes mismos, porque esa es palabra para ustedes, que en el momento de aflicción ustedes sacan la palabra. ¿Bien? Y sobre todo las puertas a los de alabanza, a los de artes, por eso es la exigencia a veces, porque son las puertas para que el rey entre. ¿Bien? Entonces tenemos que dar y ser guardados irreprensibles. Y fíjense que no nada más habla de a nivel general, pueblo, todos hermanos, desde los que estamos aquí como autoridad, porque si no todo eso desciende a ustedes. Todos los primeros que no tenemos que tener reproche de parte de Yahweh somos nosotros, pero también así mismo ustedes, porque si yo me quedo, ¿a poco usted también se va a quedar? Cada quien está peleando y corriendo la carrera por su salvación. Amén. Entonces, amados hermanos, si el Padre, así como a este varón Ezequías, le dio la oportunidad, ¿verdad?, de aumentarle años de vida, créanme que a lo mejor a muchos de nosotros el Padre nos está dando esa oportunidad. Porque si el Padre ya quería cortarnos, hasta aquí llegaste, porque nada más no, el Padre nos da oportunidad de seguir avanzando. Y
avanzando al cortar todas las maldiciones. Ahora, si usted ya pasó a sanidad y liberación, porque la mayoría ya pasó, pero si todavía tiene algo ahí que me está atorado ahí que me impide avanzar, venga, hasta y vamos a atenderlo otra vez, ¿verdad? O si es muy, que dice usted que no quiero como exponerlo, entonces usted derrame su alma como hizo este hombre, ¿verdad? Derrame su alma y dígale, Padre, perdóname, quiero avanzar, yo corto con toda maldición, yo corto con esto, yo corto con lo otro, que hemos aprendido que la unidad se guarda en los huesos, en la sangre. Padre, yo desde mis huesos, tu palabra, ¿verdad? Tu sangre, recuerda todos mis huesos y sea anulado todo lo que me detiene. Santifícame, Padre, espíritu, alma y cuerpo, y yo pongo de mi parte para santificarme, porque si no uno dice, es que yo lucho por dejar de hacer esto, pero ese Padre no me ayuda, porque ya le dije que me santifique, pero no pongo de mi parte. Padre, santifícame mi boca, y todavía digo mis peladeces, no me las aguanto. Pues el Padre quiere santificarte, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. ¿Sí o no, hermano? ¿Ven? Y no es regaño, es que queremos crecer y guardarnos irreprensibles, porque volvemos a la misma. De nada nos sirve estar aquí si no cooperamos, si no nos guardamos completamente, ¿verdad? Amén. Póngase de pie, amado. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre